No, Elvia, seguramente está en el de en estos nuevos materiales, pero te lo reenvío en un rato. No, entonces, ahí está con lo que Gracias. quiero que empecemos. Sí, en un ratito te lo mando ahorita, Elvia. Necesito que empecemos a trabajar ahora, muchachos, con estas oraciones muy sencillas. Empiezo con oraciones simples y poco a poco voy a ir metiendo las oraciones subordinadas. Vamos a ir metiendo con el primer tipo de subordinación que voy a empezar para que las vayamos identificando en los textos, en los periodos oracionales, son con las oraciones relativas. Vamos a tener cuatro tipos de oraciones subordinadas que en realidad se organizan en tres. Pero ahorita quiero que empecemos de una manera muy sencilla, muy liviana, con la identificación, las oraciones y la identificación de funciones dentro de estas mismas oraciones. Estas son oraciones que fui entresacando de los textos que tienen ahí en su material, pero modifiqué algunas cuestiones para quitar ahorita toda la subordinación que puede haber, al menos en unas 10 oraciones, ¿no? Y de lo que se trata es de que nos acostumbramos a que este va a ser el procedimiento. Tengo aquí en este recuadro, verde más fuerte, el procedimiento. Lo primero, acuérdense, es localizar el verbo. Entonces, el verbo que ya están subrayados, ahorita los tengo subrayados. Luego les voy a quitar ya la raya para que las identifiquen. Entonces, eso será el primer paso. Voy a poner aquí entre paréntesis que eso es el primer paso, el verbo. Luego, a partir del verbo, que es en lo que estamos, la identificación de esto, de los morfemas temporomodales, a partir del verbo, como número 2, vamos a identificar el sujeto, ¿no? Ese es el segundo paso, Elvia. Siempre del verbo me voy a ir al sujeto. Y yo en algún momento les dije que ustedes podían buscar cada una de las palabras en el diccionario. No hay ningún problema, de verdad. Ningún problema. Pero siempre y cuando se haga en el orden que debe ser, siempre y cuando la primera palabra que se busque, si se fijan aquí en esta oracioncita, empieza con ipsa. Bueno, no se trata de buscar ipsa, de lo que se trata es de buscar el verbo. Y ahorita tengo que el verbo, al menos en esta primera oración, es gignit bueno, tengo aquí tengo la repetición del nexo et, si ustedes lo recuerdan, que cuando se repite el verbo et de esta manera, et, no nada más et, si nada más estuviera así como está aquí, si nada más estuviera la traducción sería y, pero como está repetido, voy a traducir tanto como, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que buscar es el significado de los verbos. Eso es lo primero. Luego, número 2, es localizar a partir de estos verbos, que ya vemos que son verbos que están en qué persona y en qué número. ¿En qué persona y en qué número? A ver, Fer, ¿en qué persona y en qué número? Los dos verbos. ¿O en qué número, más bien? ¿Están en singular? En singular. Por lo tanto, el sujeto también debe estar en singular. Entonces, va de la mano. Número 1, el verbo, y 2, el sujeto. Y lo pongo de esta manera porque siempre debemos atender a la posición sintáctica. Voy a encontrar primero el sujeto y generalmente el verbo. En latín, generalmente, va al final. Pero lo pongo así, como lo tenemos en español, el verbo dividiendo el sujeto y luego el objeto directo o predicado nominal, lo pongo así por la traducción. Entonces tengo aquí que ipsa virtus va a ser el sujeto, ¿no? En esta primera oración tengo el sujeto. Entonces eso va en color rojo como sujeto. Ahorita lo estoy poniendo así. Entonces es et gignit et continent, perdón, ipsa virtus, entonces et gignit et continent. Y después, en caso de que los verbos sean transitivos, voy a tener un objeto directo.
En caso de que los verbos sean, o que se trate de un verbo copulativo, voy a tener un predicado nominal. Entonces, también se identifican, en español lo identificamos generalmente después del verbo. En latín, aunque puede modificarse esta posición, pero en latín generalmente es sujeto, luego el objeto directo y el verbo es el que se va hasta el final, ¿no? Entonces, lo identificamos el objeto directo o el predicado nominal por la terminación. Entonces, vemos que en esta oración, por la terminación, tengo un objeto directo, por la terminación, ¿no? Entonces, ahí tengo amicitiam. Y entonces, considerando esto, ya puedo iniciar una traducción. No, en esta oración no tengo un complemento circunstancial. Aquí no hay un complemento circunstancial como tal. No. Entonces, recuerden que en latín, ¿cómo identificamos los complementos circunstanciales? ¿Te acuerdas, Selvia, cómo se identifican? Hay varias posibilidades. Hay dos posibilidades, así muy generales. ¿Cuáles son, Elvia? A ver si te acuerdas. Complemento circunstancial. ¿Cómo y cómo, Elvia? Ay, tu micro, Elvia, querida. Ya me dijiste toda la teoría y ni te escuché, Elvia. No, apenas estaba empezando a hablar. Sí, que, sí, Elvia, no te preocupes. Sí, a ver si recuerdo bien. Sí. El complemento circunstancial, bueno, se identificaría Hay un por caso. Hay un caso específico que me indica esa función. ¿Cuál es el caso del complemento ¿Que circunstancial? sería el acusativo? No, el acusativo es del objeto directo. Aquí lo tengo. El complemento circunstancial. Ajá, el complemento circunstancial, ¿con qué caso se identifica? Con el ablativo. Con el ablativo, o bien, que es la construcción que me ibas a decir, Elvia. Bueno, según, esto sí lo estoy viendo en la construcción. No te preocupes, no te preocupes. Según lo tengo aquí, sería con la... Ajá. Ay, perdón, estoy viendo, porque esta sí no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Te acuerdas, Fer? Ayúdanos, Fer. No te agobies. Creo que los acusativos sí tenían una preposición. Eso, la construcción, Elvia, preposición con acusativo o preposición con ablativo. Esa va a ser la cuestión. Entonces vamos a tener tres posibilidades. Y esa sería la segunda, ¿no? Complemento circunstancial en caso ablativo, con una preposición seguida de un acusativo, de un ablativo, y igual que en español, en una tercera posibilidad. ¿Cuál sería, Miguel, de los complementos circunstanciales? También me pueden indicar una circunstancia, ¿qué tipo de palabras, Miguel? Los adverbios. Los adverbios, muy bien, los adverbios, ¿no? Entonces esta ya vamos, ya por eliminación, quizá es mucho más fácil identificar los complementos circunstanciales, sea por ablativo o por la presencia de preposiciones, y en una tercera posibilidad por medio de los adverbios, como dice Miguel, ¿no? Entonces, si nosotros ya tomamos en cuenta este análisis que ahora está aquí, ¿qué diría esta oración? A ver, busquen sus verbos en el diccionario, también vamos a ir buscando ese vocabulario en el diccionario. Si tienen por ahí la posibilidad de abrir sus diccionarios, de tenerlos ahí a la mano, ¿qué significa? ¿Alguno sabe el significado de estos verbos? Pero Miguel, déjenme. Yo los estoy buscando, pero sí, Miguel, está no muy los bien. encuentro. No los encuentras todavía. Acuérdate, Miguel, que ahí están en tercera persona, pero acuérdate que los vamos a identificar, los vamos a buscar en primera persona, ¿vale? O sea, en todo caso tendría que ser gigno. Gigno Ajá, significa engendrar. engendrar, gigno. Ese es un verbo que se toma directa, casi tiene un origen griego, ¿no? Pero bueno, qué bueno que aparece así en el latín, significa engendrar, y contineo. Continuo, contener, no sé. Contener.
Entonces, ¿qué diría esta oración? A ver, Elvia, ¿qué diría? Entonces, gignit, engendrar y contener. ¿Qué diría? Primero, tu sujeto. Ipsa virtus. Ajá. La virtud. La virtud. Muy bien, fíjate, Elvia. Y fíjense, Fer, también. Cuando ustedes identifiquen el pronombre ipse, ipsa, ipsum, aquí ya se me va a abrir el diccionario por si en algún momento lo necesito, ahorita lo voy a cerrar. El pronombre ipsa, ipsa, ipse, ipsa, ipsum, no necesariamente lo voy a traducir ahora, ¿sale? Este es un pronombre que me indica la identidad de una palabra, o sea, no habla de cualquier virtud, habla de la virtud misma. Entonces puede traducir de esa manera, la virtud misma, pero también puedo omitir la traducción de un ipse, ipsa, ipsum, porque equivaldría en español nada más a escribir con mayúscula la palabra, ¿no? Entonces, la virtud misma o la virtud con mayúscula, ¿sí? Entonces a veces este pronombre ipse, ipsa, ipsum equivale al artículo o a la mayúscula cuando un sustantivo me va a subrayar la identidad. Por ejemplo, no digo un señor, digo el señor, y digo el señor con mayúscula, señor, ¿no? Entonces pasa lo mismo. Entonces sí se puede traducir así, Elvia. La virtud, tanto que como que, Elvia. La virtud la virtud tanto de origen como... Miguel dijo que significa engendrar y contener. Perdón. La virtud tanto engendrada como... No, tanto engendra, porque es el verbo. Tanto engendra. Tanto engendra como contiene. ¿A quién? A mí. Contiene ¿qué significará amikitiam? Amigo. No, es el sustantivo, ¿no? Entonces, no es amicus, amistad. exacto, Miguel, sino la amistad. Entonces voy a decir, la virtud tanto engendra como contiene la amistad. O a la amistad. ¿Sí, Elvia? Entonces, siempre que nosotros ya tengamos el significado de un verbo, naturalmente tenemos que atender a su significado y ver si el verbo necesita complementarse o no, completarse o no por medio de un objeto directo o de un predicado nominal, ¿vale? Entonces ahí estaría la primera. A ver, en la número 2. Perdón. Sí, Miguel. ¿Cuál es la concordancia entre ipsa y virtus? Sí, Miguel. Parecería que no hay concordancia, pero la misma virtus, fíjate, el enunciado mismo, cuando tú enuncias la palabra, el diccionario te va a arrojar que significa que se enuncia virtus, virtutis. ¿Sí? Virtus, virtutis. Y el diccionario te va a decir que este es un sustantivo de género femenino. Por eso aquí, Miguel, como si fuera un adjetivo, pues se da la concordancia ipsa virtus, como adjetivo que es, bueno, como un pronombre adjetivo. Entonces, si no supiéramos que virtus, virtutis, si no supiéramos que es un sustantivo de género femenino, el mismo adjetivo pronominal que tengo a un lado me indica que el sustantivo virtus tiene género femenino. Raro, ¿verdad, Miguel? Y raro desde su raíz misma, porque tiene la raíz vir, que significa varón, pero tiene, igual que en español, es de género femenino. Entonces sí se traduce como la virtud. Si aquí si hubiera sido masculino, hubiera dicho aquí ipse. ¿Vale, Miguel? Sí. Nada más. Pero nosotros vamos a considerar que estamos en un documento en donde ya está establecida esta concordancia, y entonces la concordancia misma me va indicando que tiene un género femenino, por la posición. ¿Vale, Miguel?
Ujú. Igual que un adjetivo con su sustantivo, debe haber concordancia en género, número y caso. ¿Sí? Género, número y caso. Buena pregunta, porque la palabra virtus bien podría parecer de género masculino. ¿Vale? Bien. Muy bien. Fer, ¿lees la siguiente oración, por favor? Dice, est amicitia rerum Ajá. cum benevolentia et caritate consensio. Voy a quitar ahí la palabrita, el paréntesis de Herrero. Bien. Entonces, ¿qué tipo de oración? Por el verbo que ya está subrayado, Fer, ¿qué tipo de oración es? ¿No? Una oración con verbo ser se llama ¿cómo? ¿Te acuerdas? Aquí, en la primera tuve una oración de tipo, voy a ponerlo acá con otro cuadrito porque si no lo hago con el de Zoom y se me va a borrar al ratito y me va a dar mucho coraje. Entonces aquí voy a tener una oración que tiene sujeto más verbo más objeto directo. En esta oración tuve una oración que se llama transitiva. La primera fue una transitiva, oración transitiva. ¿Sí, Fer? Esta fue la número 1, una transitiva. La número 2, con verbo ser, se trata de una oración ¿de qué tipo? Es copulativa. Ajá, copulativa. Muy bien. Entonces es donde voy a tener justamente sujeto, verbo ser. Aquí tengo verbo copulativo, verbo ser, general. Bueno, voy a ponerlo en latín. Verbo sum. Y en lugar de objeto directo voy a tener un predicado nominal. Entonces, a esta se le llama oración copulativa, ¿no? Voy a tener dos nominativos en esta oración. Uno, un nominativo que va a ser el sujeto y otro nominativo que va a ser las veces de predicado nominal. En la número 1 entonces tenía sujeto más objeto directo. Y en la número 2 voy a tener sujeto más predicado nominal. Y los dos, tanto el sujeto como el predicado nominal, van a ir en nominativo, ¿sí, Fer? Entonces aquí la cuestión es que aquí el verbo es, quizá lo repito aquí con el nombre, verbo transitivo. Ajá. Acá la cuestión va a ser que voy a tener dos nominativos. Ese es el eje de mi oración. El verbo ya fue est, Fer. Primer nominativo aquí en esta oración que va a ser las veces de sujeto. ¿Cuál es, Fer? Sería amicitia. Ese es el sujeto. Entonces, fíjense bien cómo aquí, y fíjate bien, Elvia, cómo aquí el sujeto parece como que está en segundo lugar. En la oración número 1 estuvo al principio. Aquí no importa que el verbo se anticipe más bien al sujeto, porque al verbo no le vamos a dar una posición sintáctica, ¿no? Nada más a los elementos, a los sujetos y objetos. Entonces podríamos decir que en esta número 2 también el verbo está ahí al principio. No el verbo, el sujeto está empezando la oración, amicitia. Y después debe haber otra palabra aquí, Fer, que está en nominativo, y la puedo identificar, Fer, por eliminación también. También la puedo identificar por eliminación. En esta oración, Fer, podemos descartar, de una vez podemos descartar que hay un complemento circunstancial. A ver si lo notas. ¿Cuál es el complemento circunstancial, Fer? Sería benevolentia. Benevolentia, pero aparte de benevolentia que termina, ¿el complemento circunstancial? Sí. Sí, ok. Pero más que benevolentia, ajá, así por la terminación en A, porque si me dice solito benevolentia, pues también podría tener la cara de un nominativo,
¿sí, Fer? Pero yo voy a considerar, o vamos a considerar, tú puedes considerar que se trata de un ablativo, ¿por qué? Por la presencia de la preposición. Entonces ahí tengo cum benevolentia como un complemento circunstancial, sobre todo por la preposición, Fer. Y después tengo un et, que aquí voy a tener un et, que significa ¿qué, Fer? ¿Y? Recuerda que cuando está repetido, et significa tanto como. Cuando está solito significa y. Entonces está uniendo dos palabras. Une la palabra anterior, benevolentia, ¿con qué otra palabra? Con caritate. Entonces esto forma parte de mi complemento circunstancial. Eso que está ahí ya con verde, es el complemento circunstancial. Eso es un complemento circunstancial. Pero todavía me falta la otra palabra que está en nominativo, porque necesito dos. Acuérdate, uno que va a ser el sujeto y otro que va a ser el predicado nominal. Entonces, y los dos van a estar en nominativo. Entonces ya nada más tienes dos opciones, porque ya elegimos que es amicitia y ya elegimos que es cum benevolentia y caritate. Entonces, de las palabras que me quedan, ¿cuál es la que está en nominativo, Fer? ¿Sería consensio? Muy bien, porque si me voy al enunciado después, fíjense muy bien, entonces consensio se enuncia. Consensio, ahí me faltó una N. Consensio, consensionis, es de la tercera declinación. Si yo la considero de la segunda, podría parecer por la terminación, podría parecer un ablativo, ¿no, Fer? Podría parecer un ablativo. Pero fíjense muy bien, Elvia, fíjense muy bien, Miguel. Elvia, Miguel, Fer, fíjense muy bien. Cuando las palabras en latín terminan en cio o terminan en tío, son dos morfemas muy comunes. Su genitivo va a terminar entonces en tionis, o puede ser cio, cionis. Entonces son palabras de la tercera declinación. Son palabras de la tercera declinación, ¿vale? Entonces, aquí ya tengo que mis dos nominativos son amicitia y consensio. Fíjense, Elvia y Fer, Miguel, lo que voy a hacer ahora. De este cuadrito que les puse arriba, que es lo que se hace, la forma en la que se va traduciendo, el predicado nominal lo voy a poner en color rojo. Les digo por qué. Porque el predicado nominal y el sujeto se trata de dos palabras que están en el mismo caso. Es decir, las dos van a estar en nominativo. ¿Sale? Entonces aquí tanto amicitia como consensio están en nominativo. Ese sería el eje de mi oración. El verbo me indica sustancia. ¿Qué es la amistad? Me va a indicar qué es. No me está diciendo que la amistad actúe. No, aquí la amistad no está actuando. La amistad está existiendo. Solamente es un objeto directo cuando hay una acción que está indicada por el verbo, ¿no? Entonces sí, aquí la virtud es la que engendra y contiene que la amistad. Pero aquí la amistad no hace nada. Aquí la amistad es. ¿Qué es la amistad? A ver, busquen consensio, Fer. A ver si ya la tienen, Miguel. Si ya la tienen, nos ayudan. Vamos buscando siempre en ese orden las palabras, ¿eh? Pasa como consenso. ¿Qué será consenso en español? Es un consenso. ¿Acuerdo? Sí, un acuerdo, muy bien. Muy bien, entonces aquí se está diciendo, Fer, que la amistad es el acuerdo o es un acuerdo. ¿Es el acuerdo de qué? Aquí está determinado. Ahora fíjense, aquí hay un determinativo. ¿Cómo sabemos que rerum es un determinativo? ¿Por qué lo sabemos, Fer? ¿El determinativo en qué caso va, Fer? En genitivo. En genitivo. ¿Cuál es aquí la terminación que me indica que esto está en genitivo?
El erum. El erum, exactamente. Aquí tengo la terminación erum. Muy bien, Fer. Muy, muy bien. De res rei. Entonces, fíjense bien, Miguel, fíjense bien, Elvia. Rerum es determinativo, pero no es determinativo del complemento circunstancial, porque para ser determinativo del complemento circunstancial, en todo caso tendría que haber estado dentro de ese complemento circunstancial, dentro de los límites de ese complemento circunstancial, que implica que la preposición y su régimen. Aquí vamos a considerar que este rerum está modificando, pero está modificando al predicado nominal. Entonces, es el acuerdo, pero ¿es el acuerdo de qué, Per? ¿Es el acuerdo de qué? Ahí está rerum. ¿Qué significa res reifer? ¿Te acuerdas? ¿Era cosa? De las cosas. Entonces dice que la amistad es el acuerdo rerum de las ¿De las cosas? de las cosas. Aquí voy a agregar, está en estos, les digo que estos los fui entresacando, estas oraciones de los textos que tenemos, pero le voy a agregar, Miguel, igual que como me preguntaste cuál sería la concordancia, le voy a agregar uno de los adjetivos que venían ahí en el texto, divinarum, para que vean la terminación, Fer, de me faltó, divinarum, para que veamos la terminación arum y la terminación erum. O sea, sigue siendo las cosas, sigue siendo el acuerdo de las cosas. ¿Pero de qué cosas, Fer? ¿De las cosas? ¿Divina? Divinas. Entonces, va ahí mi oración. La amistad es el acuerdo de las cosas divinas. Y ahora tengo un complemento circunstancial de contenido, ¿no? Cum benevolentia et caritate, ¿no? Entonces ya nada más completo esa oración. ¿Con qué y con qué? Con benevolentia y pasan tal cual, ¿no? Estas son muy, muy transparentes al español. ¿Con qué y con qué, Fer? Con benevolencia y caridad. Caridad, ¿no? Entonces la amistad es el acuerdo, hasta el final, de las cosas divinas y humanas, perdón, de las cosas divinas con benevolencia y caridad. Luego dicen que ese caritas también es el amor, con benevolencia y amor, el amor a la divinidad, ¿no? Con benevolencia y caridad. Muy bien, muy bien. Miguel, seguimos con la tercera. Vámonos a la tercera. Voy a borrar estos enunciados porque de todas maneras se iban a borrar acá. Vámonos a la tercera. En la tercera, Miguel, ¿cuál es el verbo? Nosquimus. Nosquimus. Bien. Nosquimus. Puede ser, a veces es el verbo nosquimus, pero a veces el verbo está compuesto con la preposición y significa lo mismo y puede ser cognoscimus. O sea que el verbo puede ser cognosco, que es como luego pasa al español, o puede ser nosco. ¿Sí, Miguel? Entonces, ¿qué significará el verbo? ¿Tienen alguna diferencia? No, pues sí pueden tener, ¿no? Es conocer al mismo tiempo, ¿no? Puede, esa preposición cum, que va a indicar compañía, en un conjunto. ¿Sí, Miguel? Uh-huh. Uh-huh. Pero a veces la preposición tiene un sentido vacío, igual que en español las prepos a veces no necesariamente cambian el sentido de la raíz verbal, sino simplemente la refuerzan. Y a veces nada más están de más, un sentido vacío, ¿no? Entonces tenemos ahí más bien un sentido pues vacío, ¿no? En el sentido de que significan lo mismo. Entonces, ¿qué significa qué, Miguel? Conocer. Ahora, aquí en esta oración, el sujeto está muy claro que es ¿cuál, Miguel? Nos. Nos. Ese es muy claro, que el sujeto ahí es nos. Muy, muy claro, ¿no? Pero es muy común que en este tipo de oraciones, cuando el verbo está en la tercera persona, perdón, en la primera persona del plural, es muy común que ese verbo se sobreentienda, ¿no? Muy, muy común. Entonces,
bien podríamos haber encontrado aquí, en lugar de nos republicam noscimus, hubiéramos podido encontrar republicam noscimus y sin mayor problema. ¿Por qué? Porque los verbos cuando están de manera explícita son cuando están en tercera persona. Si los verbos están o en primera o en segunda, sea singular o plural, es muy común que encontremos los sujetos sobreentendidos, que recuerda Fer, se llaman tácitos, ¿no? Los sujetos sobreentendidos. Entonces aquí sin mayor problema, Miguel, ¿qué diría esta oración y de qué tipo es esta oración? Sería una oración transitiva. Porque tiene, fíjate muy bien, Fer, querida, tiene, esto para, Miguel ya es más claro, se necesita completar, porque es conocemos, nosotros conocemos, pero ¿conocemos qué? Nosotros conocemos que hay que especificarlo, puede responder a la pregunta qué, y entonces requiere que un objeto directo. Entonces, el objeto directo, igual que en la número 1, tiene una marca, Fer. Creo que ya no hay necesidad de que repitamos que la marca, ahí está la marca del acusativo. Entonces, acá voy a tener que republicam, entonces, es mi objeto directo. ¿Cierto, Miguel? Entonces, ¿cómo queda la traducción, Miguel? Conocemos los asuntos públicos. Ajá, el asunto público. Y luego el asunto público, por estar en singular, la república. Y se puede traducir así como tal en español, la república. Conocemos la república. Y se acabó. ¿Sale? Bien. Muy bien, Miguel. Siguiente, la número 4, Fer. La número 4. Verbo. ¿Sería sentis? Muy bien. Y es el mismo caso de la número 3. El verbo está en qué persona, Fer. ¿En tercera persona? Sí, en tercera persona. Sentio, no en tercera persona, en segunda, igual que en español. Porque acuérdate que la S, yo amo, tú amas. Yo siento, tú sientes. ¿No? En segunda persona. Yo siento, tú sientes. Segunda persona. Por lo tanto, en la número 3, el verbo estaba explícito, aunque bien pudiera haberse sobreentendido. En la número 4, el verbo sí está sobreentendido. ¿Cuál entonces es el verbo? No, perdón, el sujeto. Entonces, ¿cuál es el sujeto, Fer? Si lo quisiera poner de manera explícita. ¿Sería tuis? Tú. Tú. Si quieres nada más me lo dices así en español y yo lo pongo en latín. Entonces, tú. Entonces dice tú. Y aquí quizás se me fue el signo de interrogación. Es una interrogativa directa. ¿No sentís? ¿No sientes? ¿Ya te fijaste? Pero es tú no sientes, está el sujeto sobreentendido. Ahora, la oración, el verbo puede responder, puede introducir, puede responder a la pregunta ¿qué? ¿No sientes? ¿No sientes qué? Sí. Por lo tanto, se trata de una oración ¿de qué tipo? Ahorita voy identificando las transitivas, las intransitivas y las copulativas. Esta sería una, ver, ¿Sería transitiva? transitiva. Entonces, como es transitiva, necesito tener el predicado, el objeto directo. ¿Cuál sería el predicado, el objeto directo? ¿Cuál es el objeto directo? ¿Sería pationes? Pationes. Muy bien, Fer. Y ya por eliminación, bueno, ok, ¿cómo traduciríamos ¿cómo traduzco? Pationis non sentis. Como, ¿no sientes las pasiones? Las pasiones. También otro significado de las pationis, fíjense, esta terminación que les comentaba,
las palabras en latín que terminan en tío, ionis, o que terminan en cio, ionis, que son muy, muy comunes. Aquí tengo tío o cio. Bien. Otro significado también es el sufrimiento, como las pasiones, luego el conjunto de pasiones, el sufrimiento. Pero está bien si lo traducimos como las pasiones. ¿No sientes las pasiones? Y después tengo otro grupo de palabras, que acuérdate que ese grupo de palabras se le llama sintagma. Y este grupo de palabras van a conformar un sintagma por separado, porque las dos terminan en is. ¿Ya te fijas? Tuis concilis. ¿En qué caso están estas palabras? Y es porque es lo que me falta. Ya tengo el sujeto, ya tengo el objeto directo. Lo demás tiene que ser ¿qué? Ver, si hay más palabras, ¿qué función sintáctica deben tener? ¿De complemento? El complemento. Tendrá que ser un complemento, no un complemento circunstancial, porque aquí veo que la terminación is, claro, puede ser tanto de dativo como ¿de qué otro ¿De caso? ablativo? De ablativo. Entonces aquí considero que este tui concilis, ¿qué función sintáctica tiene? ¿De un complemento? Complemento, por lo tanto, es un ablativo, ¿no? Entonces, de entre las circunstancias que pueda haber, hay circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, de instrumento, de finalidad. ¿Cómo podría traducir esto? ¿No sientes las pasiones con, en, por, ¿no? Lo puedo adecuar al contexto. Aquí no tengo más contexto más que esta oración. No sabemos en qué contexto está inserta esta oración, te lo podría decir, ¿no? Pero podríamos considerarlo quizá como una circunstancia de causa. Por tus consejos, de lugar, en tus consejos, a través de tus consejos, podría ser de instrumento, ¿no? Con tus consejos, ¿no? Entonces, podríamos adaptarlo al significado nada más del verbo. Y bueno, va a tener una mejor adaptación si nosotros sabemos en qué, te digo, en qué contexto mismo está inserta esta oración. ¿Sí, Fer? Entonces, si lo traduzco como de instrumento, ¿cómo quedaría? Con, como de instrumento. ¿Ya cómo queda la traducción? Como no sientes las pasiones con tus consejos. Con tus consejos no sientes las pasiones. Muy bien. Muy, muy bien. Miguel, la siguiente que también va a ser una interrogativa. Vámonos a la interrogativa, Miguel. ¿Cuál es? El verbo ya lo tienes ahí. ¿Cuál es el sujeto, Miguel? Es tácito. Tácito. Y entonces el sujeto es Tú. tú. Igual en latín. Así. Entonces, fíjense de nuevo ahí, Fer. Igual que en español, la S. Bien. Sobre todo cuando se refiere al verbo ver, Miguel, que luego se emplean las frases en la comunicación, ¿no? De qué bien te ves, o cómo la ves y todo. ¿No sientes feo cuando ponen ves con Z? Pues Ay, no lo he visto. ¿Nunca lo has visto? No. ¿No tienes redes sociales, Miguel? Sí, pero no les hago mucho caso. Ah, yo creo que es por eso. ¿Cómo ves? ¡Híjole, Miguel! ¿No? Eso es muy común. O en el has venido, ¿no? Por ejemplo. Qué bueno que no les haces caso, porque eso es mucho
de los de letras. Luego ni nos pagan y ahí estamos corrigiendo gratis, ¿no? Porque naturalmente aquí lo llevan, aquí lo relacionan con el sustantivo una vez, dos veces, y aquí lo relacionan con el imperativo, ¿no? De hacer, has de hacer, cuando deben ser las dos, al ser la segunda persona, deben ser con ese, ¿no? Y sobre todo ese has, cuando se trata de ¿qué? Del verbo auxiliar. A ver, fíjate, Fer, ¿eh? Entonces, para que ahí corrijas, para que te hagas odiosa con tus amigos. No es cierto, Fer, no es cierto. Entonces, igual, en latín, la segunda persona va a terminar en S. Tengo ahí la S. Y esta es una interrogativa, Miguel, que va a requerir, bueno, está introducida por un adverbio de lugar, ¿no? Que va a requerir una respuesta abierta, ¿no? Ubi fueris, ¿no? Tú, ubi tú fueris, ¿vale? Entonces, ¿cómo traducimos este sujeto, el adverbio? Sería tanto el que introduce la oración como propiamente una circunstancia. Me está indicando una circunstancia. ¿Cómo se traduciría? ¿Solo ubi Sí, o ubi completa la oración? fueris. Ubi fueris. Fueris es futuro. Es no es el futuro, va a ser el pretérito perfecto. Vamos, tradúcelo como pretérito perfecto. ¿Dónde estuviste? Ajá, ¿dónde estuviste? Bien, ¿dónde estuviste? Muy bien. Ubi fueris. Luego vamos a ver esta consecución temporal, ¿no? ¿Dónde estuviste? Ahí está muy bien. ¿Dónde estuviste? Y ¿dónde estuviste? Está ahora con otro sintagma. ¿Qué función sintáctica tiene este sintagma, este grupo de palabras? Ya lo puse ahí en color verde. Es un complemento circunstancial. Porque está en qué caso, Miguel? En ablativo. Ablativo. Entonces recuerden que los ablativos terminan en la vocal. Ahí tengo la vocal temática, ¿no? Superiore y nocte, que también me indica circunstancia de qué tipo. Tiempo de modo temporal, ¿no? Entonces, ¿qué dice la oración, Miguel? Podría ser algo así como, ¿dónde estuviste altas horas de la noche? Pues Algo así. podría ser, nada más que superior también significa pasada, anterior. Ah, ya, la ¿Sale? noche pasada, La algo noche así. pasada o la noche anterior, aunque también podríamos decir anoche. Al decir anoche es la Ah, noche ya, anterior, ¿no? anoche. También se podría hacer. ¿Dónde estuviste la noche anterior? Muy bien, muy bien. Fíjate entonces, Fer, cómo en la oración 4 la respuesta es una interrogativa más retórica. ¿No sientes acaso tus pasiones? Sí, sí las siento. Aunque no se está preguntando directamente, ¿no? Interrogativa retórica. Y aquí sí se espera, aunque quizá, ¿dónde fuiste? A lo mejor no, sí espera una respuesta, aunque también se puede quedar así, sin respuesta, nada más cuando haces algún tipo de reclamo, ¿no? ¿Dónde estuviste ayer? No estoy diciendo que me expliques, estoy manifestando un reclamo mismo, ¿no? Que no estoy pidiendo una contestación. La siguiente, la número 6, Fer. A ver, Fer, prepara la número 6. Entonces, ¿qué tipo de oración sería? ¿Cuál es el sujeto en esta oración, Fer? ¿Sería una tercera persona? Ajá. ¿Y cuál sería el sujeto? ¿Ile? Ile. Hasta por posición y todo, ¿eh, Fer? Ahí está. Ile. ¿Hay objeto directo? Es decir, ¿es transitiva? Sí. ¿Cuál sería? Sería
Oculis. No, porque fíjate que oculis, igual por posición podría ser, pero fíjate cómo oculis termina en is. Ya te va a ayudar un poquito. Esa terminación is, per, es terminación o de dativo o de ablativo. ¿Sí? Acuérdate, igual que en la 4 tenías tu is con silis, S precedida de una I. Para que sea un acusativo, es decir, para que sea el objeto directo, tendría que haber dicho no oculis, sino óculos. O sea, antes de la S tendría que haber una letra temática, que acuérdate que es la O, la E, la U, ¿no? Entonces, aquí esto me indica un complemento circunstancial, ¿sí, Fer? Y es un complemento circunstancial de instrumento, aquí sí de instrumento, ¿vale? Entonces, aquí me habla de con los ojos, ¿sí? Que quizá está, no quizá, que está de alguna manera este complemento circunstancial de con los ojos, está especificando al notat y al designat. Notat et designat oculis. Notat oculis, notat con los ojos, designat con los ojos. ¿Sí te fijas? Entonces, ¿cuál sería aquí el objeto directo? Sería nos. Nos. Porque tú estás viendo ahora, ver, que caedem tiene una preposición. Caedem tiene una preposición, entonces al tener esta preposición va a ser un complemento circunstancial. Eso quiere decir que en la oración tengo dos complementos circunstanciales. Uno es oculis, con los ojos, y otro es ad caedem. Pero entonces nos es el objeto directo, de tal suerte que nos puede funcionar o como sujeto, venlo en la número 3, y generalmente ahí sí es importante la posición, o como objeto directo, después, en medio o después del verbo, o antes del verbo, porque a veces el verbo se coloca al final. Entonces, nos puede ser un sujeto o un objeto directo. Igual que en español decimos nos abraza, nos quiere, nos dijo. ¿Sí, ¿Sí, Fer? Entonces ahí está. A ver, traduce la oración, Fer, si ya tienes tus verbos, y si no, busca tu vocabulario y arma tu traducción. Mientras tú armas tu traducción, voy con Miguel a la número 7, para que prepares tu traducción, Fer. A ver, Fer, Miguel, la número 7. ¿Cuál es el sujeto, Miguel? Poetae. Podría ser poetae, muy bien, podría ser poetae, sin ningún problema. Pero por posición, Miguel, por posición también hay posibilidades de otro nominativo plural. ¿Cuál es ese otro nominativo plural que tengo acá? Tal vez bestia, si fuera Bestia. neutro. Sí, neutro plural. Ah, vale. Más bien es ese. Y entonces, en el momento en que bestia, como las fieras, las bestias como tal, ya se convirtieron en el sujeto de consistunt, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago con poete? Poetae. ¿Qué función tendría poetae? La de un determinativo. Muy bien, Miguel. La de un determinativo. Y está determinando, si quieres lo pongo así entre paréntesis, ¿a quién está determinando? Cantu. A Cantu. Que Cantu por la terminación es función de ¿qué? ¿Es de la cuarta? De la cuarta, muy bien. Es un ablativo. Muy bien. Entonces tiene función de. Complemento circunstancial. Muy bien. Muy bien, Miguel. Complemento circunstancial. Ya está. A ver, arma tu traducción, Miguel. A lo mejor nada más te falta el verbo. ¿El verbo es consisto o es otro? Sí, consisto. Muy bien. Que de nuevo puede ser consisto o puede ser sisto, ¿eh? Sí, es ese verbo, Miguel. Pues
En el diccionario viene como, dice, ponerse, situarse, Ajá, colocarse, ajá. presentarse. ¿Y más adelante Mm, hay alguna especificación? presentarse, Ajá. detenerse, permanecer, Eso, detenerse, detenerse. Y permanecer, permanecer, y entre establecerse. paréntesis dice permanecer, ¿qué? Solo dice permanecer. O más adelante, otro Ah, sentido. ya. ¿Ya viste? Permanecer inmóvil. Inmóvil. Aquí va luego a generarse un dicho que tenemos mucho nosotros, ¿no? En español, en nuestra cultura, ¿no? Bestia consistunt. Permanecen tranquilas, se detienen. Y se detienen o permanecen tranquilas ¿por medio de qué? ¿O con qué? Del canto. Ajá, ¿Es canto? sí, del canto Del poeta. del poeta. ¿Te acuerdas aquel de la música tranquiliza a las fieras? No sé si conoces ese dicho, Miguel. No, Calma, la música calma a las fieras. más me acuerdo de la anécdota de, creo que es Orfeo, ¿no? Que Ajá, exacto, hace eso. exactamente, exactamente. ¿No? Entonces, fíjate aquí, Miguel, morfológicamente lo primero que pensaste está muy bien, es correcto. Poete sí podría haber sido ya de entrada así fuerte el sujeto, pero no pierdas también, no dejes de ver la importancia de qué, la importancia de la sintaxis también, el Ujú. orden, ¿no? El orden de los elementos sintácticos, que al final es lo que va a prevalecer. Perdemos estas terminaciones por darle importancia justamente a el orden sintáctico, ¿no? Muy bien, Miguel. Esa quedó muy bien. Fer, ¿tienes tus verbos de las 6? Eh, sí, bueno, creo que ¿Qué sí. dice? A ver, ¿cómo quedaría tu oración? ¿Aquel Eh, o él él, bueno, no sé si es señala señala y diseña y o marca, designa? Ajá, designa. y nos marca, ándale, puede ser así. Nos señala y nos marca. Pero entonces, fíjate, diría, señala y marca a nosotros, o bien podemos poner el pronombre antes del verbo. Nos señala y nos marca. Nos señala y nos marca con qué Con los ojos. y hacia dónde nos señala o a qué nos señala. ¿Para qué nos señala? Bueno, eso todavía no lo he A ver, encontrado. búscale. Caedem. Acuérdate, obviar la terminación. Ajá. Caedem. Caedes, quizá. Ajá. A ver, Miguel, si puedes ir trabajando con la número 8. Y ahorita me regreso a que vean la oración 6 y la oración 7, para que la vea Fer también. Buscar el vocabulario de la 8, Miguel. Bueno, armar la versión, ¿no? Si te digo buscar el vocabulario en orden, Miguel? Si no se tiene, pero en orden, acuérdate. Verbo, luego sujeto, traduzco sujeto, verbo y después si hay objeto directo. Final o complemento circunstancial, si es que lo hay. Todavía no lo encuentro, No, pero tú con calma que ahorita yo te presiono. sería al cielo. No, porque no ¿No? es caelum, es Ah, cae con D, Fer. Creo que, bueno, ok.
Esta Fer, mira. Fíjate, Fer. Caedes, caedes, caedis. ¿Ya te fijaste, Fer? Sí. Entonces, significa ¿A que la matanza? eso, matanza, muerte, ¿no? Entonces podría ser. Entonces, ¿cómo quedaría tu oración? Como Él nos señala y nos marca con los ojos a la matanza. Para la matanza, para la Para la muerte. matanza. Nos designa para como nos condena a muerte. Nos condena con la mirada a la muerte. ¿Sí? Muy bien, bien. Fíjate bien, Miguel, si ya terminaste con la 8, fíjate, nos regresamos a la traducción de la 6 para que veas cómo se tradujo esta. Entonces, ¿repites la traducción? Fer. Sería, Él nos señala y nos designa con los ojos para la matanza. Muy bien. Ese designar, señalar y designar o marcar, te habías dicho, para la muerte con los ojos es condenar a muerte, ¿no? Nos condena a muerte y con la mirada misma nos está condenando a muerte. Bien. Ahora fíjate, Fer, cómo quedó la traducción de la 7. Fíjate muy bien cómo quedó, Miguel. Ah, em, las bestias, Ajá. las fieras, Las fieras, permanecen quietas, ajá. O se tranquilizan, se podríamos decir. tranquilizan Se tranquilizan con el canto con el canto del del poeta. poeta. Muy bien. Muy bien. Las fieras se tranquilizan o se calman con el canto del poeta. Muy bien. Ahora, la número 8, Miguel. Ya tienes el verbo, el significado del verbo. ¿Qué significa el verbo, Miguel? Tener. Tener. Por lo tanto, ahora quiero nada más recordarles las terminaciones, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el sujeto, Miguel? Es tercera persona. Bueno, está. Sí, tiene que ser una tercera persona y debe estar o en singular o en plural, Miguel. En plural. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el sujeto? Ellos. Sí es ellos, pero aquí sí está explícito cuál es el sujeto, Miguel. Aquí sí. Ah, ya. Sí. Muy bien. Colofoni. Colofoni. No hay de otra, ¿verdad? No hay de otra. ¿Qué Aquí es un colofoni. gentilicio? Es un gentilicio. Muy bien. Los colofonos. Muy bien, es un gentilicio. Y entonces es una oración, igual que la número 6, Fer, que fue una oración transitiva porque tiene objeto directo. Esta también es transitiva, ¿verdad, Miguel? Porque ¿cuál es el objeto directo? Potestatem. Potestatem. Es mi objeto directo. Vean la terminación, ¿eh? Bien. Y después esta potestad o este poder, esta potestad más bien, está determinada. ¿Es el poder de quién? ¿La potestad de quién, Miguel? De Homero. De Homero. Aquí tengo la potestad de Homero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda mi traducción? ¿Cómo queda tu traducción, Miguel? Los colofonos tienen la potestad de Homero. La potestad de Homero. Muy bien, ahí está. O como la autoridad de Homero. La autoridad de Homero. La O potestad. sea, se refiere a como que tienen sus manuscritos o algo así. Sí, exactamente. Tienen sí, lo asumen como propio. Ya. O sea, para los antiguos, Como que unos ellos tienen la decían autoridad, ¿no? la autoridad en ese sentido. Ya. Sí, sí, sí. Muy bien. Se lo pelean, ¿eh? Se lo pelean.
Aquí van a entrar en juego, después vamos a ver distintos, son pedacitos de distintos discursos. Uno en donde se está, y esto te va a interesar a ti, Fer, en donde se está acusando a un detractor de la República. Y después se van a juicio, lógicamente que habla el fiscal, diríamos, Fer, porque se abre juicio, porque más bien se le condenó sin juicio previo, ¿no? Entonces, aunque se le considere un detractor de la República, pues se le da opción de que se vaya a juicio como tal. Y en la número 7, tanto la 7 como la 8, que ahí se habla de los poetas, habla del gran poeta por antonomasia que era Homero, pero él sí habla del canto del poeta y todo. Es un discurso en donde se está defendiendo a un poeta que se llamaba Arquias, que fue acusado de hechicería, de magia, ¿no? Entonces, la argumentación aquí es, si al poeta muerto, que es Homero, todos se lo pelean, todos se pelean la autoridad, todos se pelean la figura misma, la investidura de Homero, que está muerto, ¿qué no podríamos hacer con un poeta vivo? ¿No? Y tendría que ser así, ¿no? Tendrían que tener más fuerza los vivos que los muertos, cuando es al revés, por la fama que ya pudo haber tenido. Pero ese es el principal argumento de este discurso. Ya después les digo, estos mismos textos son los que tienen ahí en su cuaderno de trabajo, y ahí fui sacando oraciones simples. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Vámonos a la número 9. Vamos a la número 9. Ahí vuelvo con el poeta, ¿no? ¿Quién es el sujeto en esta? A ver, vamos preparando, y las dos al mismo tiempo, la 9 y la 10. ¿Quién es el sujeto en la 9, Fer? Fer va a trabajar la 9, Miguel va a trabajar la 10. ¿Quién es el sujeto en la 9, Fer? Sería Ili. Ili. Y en la 10, Miguel, ¿quién es el sujeto? No. Nos. De nuevo aquí, fíjense, si el nos estuviera después, tener la misma forma, pero estuviera después de repudiamus, repudiatnos, sería un objeto directo. Bien. Y parece que las dos están igualitas, ¿no? Son transitivas las dos. ¿Por qué son transitivas, Fer? Transitivas es cuando hay ¿qué elemento sintáctico? Objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo de la 9, Fer? Sería poeta. Muy bien. Ya puedes empezar a buscar el vocabulario si no lo tienes y preparar la traducción, Fer, porque aparte, ¿qué función sintáctica tiene el post-mortem? De complemento. Complemento. Muy bien. Miguel, ya puedes, Fer, empezar tu traducción. Y claramente, Miguel, la 10 es una oración ¿de qué tipo? Transitiva. Y de nuevo, Miguel, igual que me preguntaste arriba por el ipsa virtus, aquí podría también ver como que no hay concordancia. ¿Ya te fijaste? Porque es una excepción de una palabra con letra temática en A que tiene género masculino. ¿Ya te fijaste, Miguel? Y está calificado por el adjetivo vivum. Entonces, poetam vivum, ¿qué función sintáctica tiene? Objeto directo. Objeto directo. Esta palabra, la mayoría, y como nosotros habíamos visto, la mayoría de las palabras que terminan en A tienen género femenino, salvo algunos nombres de árboles y algunas palabras que provienen del griego. Son palabras extranjeras, barbarismos, sobre todo griegas. En el caso de la palabra poeta, pues se trata de una palabra griega como tal. Igual que en español, luego decimos, el poeta para nosotros pues tiene un género neutro. Perdón, no neutro, tiene género masculino, ¿no? Entonces ahí está. ¿Cómo quedaría la versión de la 10, Miguel? Nosotros repudiamos al poeta vivo. Al poeta vivo. Bueno, y como interrogativa, ¿no? Nosotros repudiamos al poeta vivo. Muy bien, muy bien. Ok.
claramente una transitiva. Y creo que en la 9 nada más sería cuestión de ver el significado del verbo, ¿no, Fer? ¿Qué significa el verbo expetere, expeto? ¿Cuál era? Es que no sé si lo encontré bien. A ver, dímelo. Bueno, no sé si sería ay, esperen. Expendo. No, Como expeto, peto. Es más, lo que te quería comentar es que a veces le puedo quitar la preposición. Ay, ex. No sé, ay, no me dejaba poner ahí el guioncito. Y puede ser puede ser el verbo peto, que significa pedir. No petere, pedir. Pero con la preposición ahí sí modifica un poquito el sentido, aunque también significa pedir. No sé si ya encontraste el significado, Fer, ¿qué significa? Búscalo. desear. Ajá, desean, bien, muy bien, desean, puede ser, o puede ser reclamar también, ¿no? Bien. Sí. Pedir, desear, pedir, reclamar, ¿no? Fíjate bien. Entonces, ¿cómo quedaría la traducción? ¿Ellos o aquellos? Aquellos poetas. No combines, ¿eh? Acuérdate que no puedo combinar los mismos colores. Entonces, aquellos, verbo, no es aquellos poetas, sino No. aquellos que Reclaman reclaman. ¿A quién reclaman? a los poetas. No, al Al poeta. poeta. No puede ser a los poetas porque si no diría poetas. Aquí dice poeta. Reclaman al poeta. Reclaman al poeta post-mortem. Después de la muerte. Después de su muerte. Después de su muerte lo están reclamando. Son los que se pelean al poeta muerto, ¿no? Así como la película aquella ¿cómo era? La de los poetas muertos. ¿Cómo era la sociedad de los Sí. poetas muertos, ¿no? Ya muy viejita la película. Entonces, ili expetum poetam post mortem. Y la 10, Fer, ¿nos quieres repetir la traducción, Miguel, para que la vea Fer? ¿La 10? Claro. Gracias. Nosotros repudiamos al poeta vivo. ¿Ya te fijaste, Fer? Nosotros repudiamos al poeta vivo. ¿Ah? Entonces aquí voy a tener un objeto directo que lo que le comentaba a Miguel es que puede, por las terminaciones, podemos pensar que no hay concordancia, sobre todo de género, entre poetam y vivum, pero muchas veces, cuando las palabras terminadas en A, que las esperaríamos como de género femenino, tienen un género masculino, es porque son de origen griego, y eso es lo que pasa con la palabra poeta, es una palabra griega. Entonces, si hay una concordancia entre poeta y vivus, viva, vivum, que concuerda aquí en género masculino, ¿no? Entonces, claramente las dos oraciones son transitivas, es más, de la 8, la 9 y la 10 son transitivas, ajá, y vamos a ver en estas, que por ejemplo, nada más en la 9 tengo un complemento circunstancial. En las demás nada más tengo sujeto, objeto, sujeto, verbo y objeto directo. En el caso de la 8, aparte de el objeto directo, veo que está determinado, ¿no? Miren, ahora, con la número 11, a partir de la oración número 11, voy a tener un grupito de oraciones. Aquí les puse unas cuantas oraciones, poquitas oraciones. Las voy a leer ahorita. Y esas oraciones ya van a empezar a introducirnos acá en las oraciones subordinadas, en la subordinación. Pero voy a empezar con la subordinación adjetiva. Hay oraciones, Fer y Miguel, que hacen las veces de un adjetivo.
Y esas van a estar introducidas por un pronombre, por el pronombre relativo. Entonces, lo que quiero y ahorita les mando esto con lo que trabajamos, lo que quiero es que lo que estoy poniendo ahora en negritas, lo preparemos. Preparen esto de tarea. Por ejemplo, en la número 11 voy a traducir, necesito que traduzcan. Belgae proximi sunt Germanis. En la número, fíjense cómo me estoy saltando la oración que está introducida por qui. En la número 12 quiero que traduzcamos pecuniam tibi redo. En la número 13 quiero que traduzcamos nos unc vivum, más o menos es la misma que tradujimos ya, Miguel. Repudiamos. Nos unc vivum repudiamos. En la número 14 quiero que traduzcamos et illi Mario iucundus fuit. Fíjense cómo estoy dejando de lado esto que está entre comas, introducido por quique quod. En la número 15 vamos a traducir relegatus in eo loco necessarium domicilium habet. Y en la número 16, esta que ya les recuerda a la Sor Juana, vamos a traducir tú sustentas pía gentes. ¿Sale? Entonces, voy a dejar de lado esto que está introducido por qui. Es más, ahora mismo lo voy a poner entre corchetes. Fíjense muy bien, ¿eh? Entonces, para la próxima, para el viernes, vamos a seguir haciendo traducciones, poco a poquito, pero vamos a introducirnos en la noción, en algunos ya tenía el corchete de cerrar, para cerrarlo, en la noción de las oraciones relativas. Entonces, les voy a dejar como tarea, ya se queda ahí grabado de cualquier forma, que ustedes traduzcan, igual que hicimos las oraciones hace un rato, lo que está marcado en negritas. Nada más lo que está en negritas. Y ahorita mismo les mando esta lista de oraciones. ¿Les parece? Y nos vemos el próximo viernes. ¿Sale, muchachos? Vale. Vale, pórtense bien. Ahorita mismo la subo allá a la plataforma para que la tengan. ¿Sale? Ok. Que tengan una buena Hasta luego, semana. que estén bien. Igual tú, Miguel. Bye. Chao. Bye, Fer. Adiós. Adiós, Fer, querida.